Bienvenidos y bienvenidas a Innovadores, el podcast oficial de Entrepreneur, el mejor lugar para descubrir historias inspiradoras, consejos y estrategias para ayudarte a alcanzar tus metas y hacer crear tus sueños. Si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music, danos seguir y calificarnos. Hoy te hemos invitado a Kevin Estrada, fundador y CEO de Safety Program, programa social de seguridad integral que ayuda a individuos y organizaciones a poder lidiar con situaciones violentas de emergencia. Hablaremos con Kevin sobre qué implica realmente cuidar tu seguridad, la responsabilidad compartida de instituciones e individuos para mejorar la seguridad y la diferencia entre vivir con miedo y vivir con precaución. No importa qué te dediques, sigue innovando. Hey, aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y quería venir a contarles qué hacemos en la empresa cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. Somos una empresa con cientos de speakers de todo el mundo que nos ayudan a crear espacios que democratizan el pensamiento emprendedor. Cada mes en la Ciudad de México tenemos eventos abiertos al público para que aprendas de los grandes innovadores y los diferentes lados de ser emprendedor. Y si quieres llevar a Entrepreneur a tu empresa u organización, producimos eventos, podcasts y talleres privados. Toda la información puedes encontrarla en entrepreneur.mx o puedes mandarme un WhatsApp al +52 55 32 22 91 84 o un correo a sebastian@entrepreneur.mx. Escríbenos y seguro podemos hacer grandes cosas. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Kevin Estrada, fundador y CEO de Safety Program. ¿Cómo estás, Kevin? Hola, ¿qué tal, Sebastián? Un gusto estar aquí contigo después de la pandemia, después de ya largos años sin vernos. Un placer verte nuevamente. Igual, me encanta de verte, aunque sea a la distancia, por aquí. Oye, Kevin, para los que no están tan familiarizados contigo y con Safety Program, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que haces. Claro que sí. Bueno, yo soy el capitán Kevin Estrada, soy especialista en seguridad integral. Soy licenciado en seguridad pública con una maestría en progreso en seguridad internacional. Parte del background y del proyecto que tenemos es que tenemos un corporativo compuesto con 5 proyectos, todos en materia de seguridad de emergencias, pero principalmente tenemos 2. Uno es NAMER, que es un centro de capacitación integral en materia de seguridad. Lo que hacemos es capacitar y formar cuerpos policíacos y cuerpos profesionales de emergencias como paramédicos, bomberos, etcétera. Es decir, capacitamos a los que ya son expertos en este tema. Y el otro proyecto, el que para mí es una prioridad, es Safety Program, que es un programa de desarrollo social donde se le enseña al público general cómo vivir de una manera más feliz y más segura. Es decir, cómo evitar ser víctimas de asaltos, secuestros, llamadas de extorsión, agresiones físicas, acoso, etcétera, etcétera. Todo aquello que merma nuestra calidad de vida y que sabemos que en México es una problemática latente. Mira, algo que muchos emprendedores les digo cuando están empezando es encuéntrate un problema muy grande, porque mientras más grande, más probabilidad hay de que encuentres un cliente que necesite que lo cubras y es más, probablemente es más negocio, ¿no? Y hay pocos lugares donde el tema de seguridad es un problema tan grande como en México. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Porque creo que es una industria a la que no se habla tanto en tema, más allá del impacto social, en tema de negocio, ¿cuáles son las posibilidades, perdón, de la industria de la seguridad? Que a lo mejor la gente no se está dando cuenta. Pues más que oportunidad, yo lo vería un reto. Y te pongo un ejemplo. Digo, yo desde muy chico quise dedicarme al tema de la seguridad por una experiencia que tuve en cierta ocasión cuando era niño y me mandaron a la tienda solo, bien irresponsable de mis papás. Veo cómo llegan 2 sujetos y empiezan a atacar a una persona de la tercera edad para robarle la cartera. Yo en ese entonces tenía, yo creo que entre unos 7 o 9 años, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo la escena, que yo estaba saliendo de la tienda y que veo cómo llegan 2 sujetos y comienzan a golpearlo, le quitan la cartera y se van. Y yo sentí una frustración muy grande de no haber podido hacer nada. Me acuerdo que todavía esa noche no pude dormir pensando en si pude haberlo ayudado. Digo, pues yo era un niño, era pequeño, ellos eran 2 maleantes, etcétera. Y desde ahí me acuerdo que me hice una promesa en la cual yo iba a crecer como alguien que pudiera proteger a los demás. Y fue así como comienza mi carrera en este sentido.
Y yo estaba convencido de que la solución era yo como especialista en seguridad o elementos de corporaciones policíacas éramos quienes teníamos que resolver el problema. Pero luego entro a la UVM, estudié otra carrera que es Relaciones Internacionales. Y cuando tenía compañeros de clase, pues yo ya viniendo de un ámbito profesional, de capacitación policial, etcétera, etcétera, yo empiezo a escuchar a mis compañeros de clase que decían cosas como, híjole, es que ayer me detuvieron, me bajaron del carro, se llevaron mi cartera, mi celular, etcétera. Luego otra compañera decía, sí, híjole, a mi abuelita ayer se le metieron a robar a la casa. Y luego otro compañero decía, sí, a mí me golpearon en un bar, etcétera, etcétera. Y yo cuando escuché estas conversaciones decía, bueno, es que yo tengo el conocimiento de cómo evitar y reaccionar ante todo esto, porque ellos no. Pues me doy cuenta que la mayor problemática en México es que hay muchas víctimas potenciales, es decir, te hago una pregunta, ¿cuándo en primaria, secundaria, preparatoria o universidad te dieron una clase de cómo evitar un asalto? Nunca. ¿Cómo reaccionar a una llamada de extorsión? Bueno, ahí me la enseñó mi familia, pero no en la escuela. No. Perfecto. ¿Cómo evitar que se metan a robar a tu casa? Si es legal o no legal tener un arma, cómo la consigues, cuánto cuesta, cuándo se usa, cuándo no. Entonces, al darme cuenta que el civil está desprotegido, o sea, el público en general, por no tener este conocimiento, le da una ventaja y una oportunidad muy grande a todos los agresores de cometer delitos. Entonces, es ahí donde se abre esta oportunidad de negocio en la cual digo, bueno, si la gente no tiene este conocimiento, vamos a dárselos. En un principio comenzó como un programa sin fines de lucro, sabes que casi todos los emprendedores, especialmente emprendedores sociales, empezamos así, queriendo cambiar el mundo. Luego la realidad te da una bofetada y te dice, pues si no genera, no puedes vivir de esto y por ende el programa arrancaba y luego me quedaba sin capital y tenía que suspenderlo, tenía que dedicarme otra vez a otras cosas para generar capital y otra vez. Es cuando por ahí del 2016 más o menos, sin querer, desarrollamos este modelo en el cual ahora se considera empresa social, que sí tiene fines de lucro, pero su objetivo principal es obviamente resolver una problemática social, que es el tema de la seguridad. Entonces, una ventaja que tenemos es que la competencia no se ha dado cuenta de esta brecha. Es decir, siguen pensando que la seguridad se basa en cosas muy ineficientes. Por ejemplo, quieren vender seguridad y te ofrecen solamente un gas pimienta. Digo, para empezar, el gas pimienta no es ni gas ni viene de la pimienta, ¿no? Y no es como en las películas que tú lo echas y luego a alguien le cae en los ojos y automáticamente lo paralizas. Entonces, como que vivimos en una sociedad donde hay muchos mitos relacionados con este tema y muchas empresas se aprovechan de eso, o sea, venden cosas que realmente no sirven. Es como quien te vende un sistema de alarma para tu casa, sabes que el día que suene la alarma, el patrullero no va a llegar inmediatamente. En México llegan 30 minutos después y se baja un gordito. Y si llegase realmente a haber un agresor, pues el gordito no los va a detener, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que tenemos un océano azul por delante. Nadie ha tenido una aproximación directamente con el público en general, con los civiles. Nadie trata estos temas con ellos. Y sobre todo de la manera en la que lo tratamos, que es muy humana. En Safety Program no le decimos a la gente, oye, te voy a enseñar a hacer una evaluación integral de riesgos en tu casa. Me va a decir, ¿y esa madre cómo se come, no? Realmente lo que decimos es, te voy a enseñar a que no se metan a robar a tu casa. Así sencillo. Mira, fíjate, es así, 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 lo puedes hacer así, puedes instalar esto, te cuesta tanto, la mejor forma de instalarlo es esta, esto te va a servir para esto. Y lo más interesante es que todo lo contamos con historias reales. Sabemos que al mexicano le encanta el chisme. Entonces, cuando tú enseñas contando anécdotas reales, cautivas a la gente porque saben, les encanta escuchar cosas que les pasan a los demás, aunque a veces sean malas. Y esto hace que lo interioricen y lo puedan aplicar a su vida también. Oye, Kevin, yo me acuerdo, de hecho, no sé si ha cambiado de la última vez que nos vimos, pero yo me acuerdo y se me grabó mucho y comparto mucho. Una frase que tú me dijiste, no la quiero decir para no spoilear, pero te quería preguntar, más allá de lo que tú dices de, oye, es que pues ni siquiera sabes cómo defenderte, hay que aprender a defenderse por sí. Ahora sí que ojalá nunca lo necesitas, pero tienes que estar de eso. Eh, digamos que, sobre todo en lugares como México, como Latinoamérica, donde hay tantos problemas de seguridad,
donde a veces son presenciales, a veces, como tú decías, pues no, ni siquiera son presenciales porque, pues, que si robo de identidad, que si extorsión, que si X, Y, Z. Eh, como individuo, ¿cómo se mantiene este balance? O sea, porque yo he oído dos posturas y a mí lo que me interesa de muchas, más bien las posturas más interesantes que a mí me llaman la atención son cuando digo, las dos partes tienen razón. O sea, no puedo decir que ninguno de los dos está mal, ¿no? Y con todo este tema de seguridad, sobre todo en temas de feminicidio, sobre todo estos cosas, yo oigo mucho los dos argumentos. Uno de que el gobierno y los funcionarios de seguridad pública eh, es su trabajo y ellos son los responsables de que nosotros tengamos eh, seguridad, ¿no? Y que cuando pasa X o Y, Z situación horrible, que no vamos a entrar en detalles, pues es que no están del todo cumpliendo su tarea. Y del otro lado, oigo que, que uno es responsable de su propia seguridad y que muchas veces uno se puede, o sea, que al final a lo mejor no es su responsabilidad que le pasen cosas malas, pero sí es su responsabilidad tratar de disminuir la probabilidad de que le pase. Entonces, yo siento en particular que las dos partes tienen razón, ¿no? Que son compatibles. Se ve como que es A o B, pero siento que son compatibles. A ti que tú estás en esta industria y que obviamente tú has olvidado más cosas de seguridad de las que yo voy a aprender en la vida, me da curiosidad cuál es tu percepción de este balance. Si es como yo digo que a lo mejor las dos partes tienen un punto, o a lo mejor tú que ves el bosque más que los árboles, no sé si nos puedes contar un poco más de eso. Claro, de hecho yo creo que esa es la pregunta clave en temas de prevención. La respuesta es que estás en lo correcto. Las dos son importantes. Lo que la gente no comprende es el tema de la temporalidad y el tiempo que cada uno alcanza en lograr su objetivo. Por ejemplo, es correcto que tenemos que regenerar el tejido social. Digo, cuando hablamos de seguridad, la problemática se divide en tres ejes. El primero es los criminales, los agresores, que es lo que hace que la gente se convierta en agresor y dañe a la sociedad. ¿Y qué hacemos para disminuir la cantidad de personas que toman estas decisiones? De igual manera, ahí entra el tema, cuando ves el tema del agresor y de los delincuentes, ves el tema de readaptación social, que las cárceles no sirven, que en realidad son incubadoras de crimen, etcétera, etcétera. Luego ves la parte de las víctimas, aquellas personas que son afectadas por estos delitos. ¿Cómo trabajamos con las víctimas para que dejen de serlo, sean menos vulnerables y puedan afrontar esta situación de la mejor manera? Y luego el tercer eje son las fuerzas del orden, que es el brazo del Estado cuya responsabilidad es garantizar nuestra seguridad. Que como ciudadanos que pagamos impuestos, etcétera, el Estado está obligado a darnos seguridad, sí. Entonces, también está bien el hecho de presionar y obligarlos a que hagan su trabajo. El tema aquí es que regenerar el tejido social y atacar cada uno de estos tres ejes toma mucho tiempo. Es una labor de décadas, no es una labor de años. Si tomamos una problemática en seguridad, que hay muchas, pero por ejemplo, tomamos una, la violencia contra la mujer. Hemos tenido grandes avances en la última década, afortunadamente. Faltan muchos por lograr. Entonces, el hecho de decir que porque se están haciendo avances en esta materia, entonces la mujer el día de hoy no es vulnerable, es ahí donde entramos en una contradicción. Entonces, la respuesta es que se trabajan las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, todos los que tengan capacidad y que tengan el deseo de reconstruir ese tejido social en cada una de estas tres vertientes, es decir, beneficiando o fortaleciendo cada uno de estos tres ejes, que lo hagan. Y la mejora se va a ver a lo mejor no en 5, 6, 7 años, tal vez en 10, en 15 y la sociedad va a mejorar. Pero el día de hoy, con las amenazas que hay hoy, pensar a futuro no sirve. Entonces yo podría decir, por ejemplo, bueno, tenemos un gran problema, que es el número de jóvenes que deciden dedicarse al narcotráfico. Puedo trabajar en una solución para resolverlo, que como es una problemática no solo a nivel país, sino Latinoamérica y es cultural, etcétera, me va a tomar mucho tiempo. Pero la realidad es que el día de hoy hay narcotraficantes, que si eres un dueño de negocio te extorsionan, que cometen otros delitos, que obviamente bajan
la productividad de un estado donde se asientan, porque baja el turismo, porque entonces los empresarios ya no pueden comerciar libremente, las personas con miedo tienden a migrar, etcétera, etcétera. Entonces la respuesta es que son las dos. Ahora, del tema de la responsabilidad, sería, tú no eres culpable de los delitos que te pasan, pero sí eres responsable. Te pongo un ejemplo. Si yo dejo mi camioneta fuera de la casa con la llave pegada y la puerta abierta, lo más seguro es que alguien se la va a robar. Yo no soy culpable de que alguien decida tomar algo que no es suyo, pero sí soy responsable de proteger de la mejor manera que puedo a aquellos que me interesan y a aquello que me rodea. Porque a final de cuentas, el victimismo, lejos de beneficiarnos como sociedad, lo que hace es volvernos más vulnerables. Entonces, no con esto estoy diciendo, bueno, todos tenemos que hacernos como Batman, Vengadores y tomar la justicia por nuestras manos, no es así. Pero la realidad es que hay muchas acciones que se pueden tomar que no son muy complicadas, que sí te vuelven menos vulnerable. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan seguro quieres vivir tú? Uno como individuo tiene dos opciones. Una es, pues yo voy a vivir como quiera, sin preocupaciones, y el día que pase algo voy a culpar al gobierno porque no está haciendo su chamba y por eso me asaltaron, y el resultado es que te van a asaltar. O puedes decir, voy a tomar medidas en mi vida cotidiana que permitan que yo tenga cada vez menos probabilidades de ser víctima de un delito y me va a permitir vivir mejor. No le estoy quitando la responsabilidad al Estado, pero si sé que la responsabilidad existe, tengo que hacer algo al respecto. Un ejemplo es lo de la pandemia. Pudiéramos todos haber dicho, bueno, es responsabilidad del Estado aliviarnos si nos enfermamos y controlar un problema de salud. Pero sin la interacción de todos, sin que todos hayamos seguido las medidas sanitarias, todos utilizando cubrebocas, medidas de distanciamiento, etcétera, la pandemia nunca se hubiera podido controlar. La realidad es que es una problemática compartida. Y el tema de la seguridad es personal. Es decir, tú tienes al Estado que tiene la obligación de protegerte de las amenazas, ¿sí? Pero sabemos que el Estado no es omnipresente, no está en todas partes. Para garantizar que el Estado evitara el 100% de los delitos, tuviéramos que tener una patrulla con 5 elementos en cada cuadra de nuestro país, y eso es imposible. Y la unamos a la problemática que sabemos que la gran mayoría de los policías no están bien capacitados, eso es una realidad. Este es un problema de trasfondo que nos tardaríamos horas en explicar, pero te puedo dar un resumen. ¿Por qué muchos policías no están bien capacitados? Bueno, el primero es el tema vocacional. En la antigüedad, a las personas que escogíamos como sociedades para protegernos eran los más fuertes, a los más valientes, a los más íntegros, a los más honestos, etcétera, etcétera. Estas eran las personas que tomaban la batuta y que nombramos como encargados de protegernos. Hoy en día, cuando tú ves a las personas encargadas de protegernos, muchas veces, y lamentablemente son las menos estudiadas, son las que a veces no tienen la mejor capacidad física, y definitivamente muchas no son las más íntegras y las más morales. Digo, yo tenía un compañero en preparatoria que sabía que consumía drogas, y cuando le preguntaban los profesores que qué quería ser de grande, él decía que policía, y adivina qué soy. Hoy es policía, y estoy seguro que los vicios que tenía los sigue teniendo. Entonces tenemos ahora un narcotraficante con placa, porque te aseguro que sigue comerciando narcóticos, etcétera, ahora bajo el amparo de una institución. Entonces, no hablo por todos, obviamente hay un gran porcentaje de miembros de las fuerzas del orden que son íntegros, que dan su vida por la patria, que son auténticos héroes, pero pues lamentablemente no son la mayoría. Entonces, pues ya tratando el global, vemos lo complejo que es la problemática, y ya que no podemos resolver todas de golpe, lo más eficiente es preocuparse por uno mismo y su familia en un inicio. ¿Dónde está ese balance entre normalizar la situación, lo cual obviamente es malo, y aceptar la realidad por la que es, ¿no? O sea, ¿dónde se mantiene o dónde se encuentra este punto medio entre no insensibilizarnos del asunto normalizándolo y nos decir algo, y por el otro lado no irse a lo fácil que es decir como, bueno, es México, o así es la zona, o esto es como debe de ser, ¿no? O sea, estoy siendo realista.
O sea, creo que un poquito de las dos partes es hasta cierto punto bueno, pero en tu opinión, ¿cómo se puede encontrar un punto medio de esto? El punto medio es tomar acción. Hay una diferencia entre vivir con miedo y vivir con precaución. Muchos dicen cuando damos esta información, ya mucha gente no le gusta hablar de temas de seguridad porque piensan que por ende es vivir con miedo, es como vivir con pánico toda tu vida, salir alerta, estar asustado. Y el tema es que la precaución es todo lo contrario, la precaución te permite vivir más tranquilo porque como sabes que has tomado medidas que evitan que tú puedas ser víctima, entonces tu nivel de ansiedad disminuye. Entonces, por una parte, sí o sí tenemos que aceptar la realidad, porque no porque pensemos que nuestra realidad es diferente, la realidad cambia, la realidad es una, las problemáticas existen. Pero la clave es, en lugar de dejarlo al destino solamente, en decir, bueno, pues México está bien cañón, ojalá y le dejo a la suerte que nada me pase, tú tomas una acción. Ahora, es responsabilidad de cada uno y cada una de nosotros tomar acción para nuestra seguridad personal, de nuestra familia y nuestros allegados. Y va a haber un porcentaje adicional de personas que quieran resolver la problemática de raíz, atacando uno de los tres ejes que ya te comenté. O van a querer apoyar en la situación de la readaptación social con las personas que son detenidas y evitar que haya más criminales. Otros se van a querer enfocar en el tema de, bueno, nosotros ayudamos al público a que no sea víctima, como en el caso de Safety Program, y otros se van a querer dedicar a, bueno, pues lo que necesitamos son una mejor policía más íntegra, más preparada, más profesional, que cumpla su trabajo, que no se corrompa y nos ayude a cambiar la sociedad, vamos a trabajar en eso. Y es así como en conjunto pudiéramos transformar nuestra sociedad, que es el objetivo. Entonces, en respuesta a tu pregunta, son las dos. Por una parte, la realidad existe, se acepta. Y dos, hay que tomar acción. Si no queremos cambiar el mundo, o no estamos en condiciones, o no tenemos los conocimientos, perfecto, pero al menos sí ser responsable de ti mismo y tus allegados. ¿Tú crees que es chistoso porque la mayoría de las industrias han cambiado mucho con la pandemia en el mundo? O sea, eh, avances tecnológicos, cosas de consumo, comportamientos, etcétera. Eh, Justo te voy a contar una anécdota. Hace como 2 meses, un poquito más probablemente, eh, bueno, estaba con alguien, estábamos afuera de un departamento esperando a otra persona y de repente nos quedamos, si de repente vimos a tres personas más o menos de mi altura, digo, aquí no se ve, pero tú me has visto en persona, mido 1,86, entonces eran tres, tres personas bastante altas para, sobre todo para ser México, corriendo, ya sabes, con hoodies y cubrebocas, ¿no? Eh, y ya, ¿no? O sea, pero corriendo muy rápido y como en la mitad de la calle, o sea, como cosas que son raras, ¿no? Automáticamente mi instinto fue decirle a la persona, a ver, métete tú al carro, por si cualquier cosa, y yo ponerme atrás eh, de la misma camioneta, porque no daba ángulo. Luego los quedamos viendo como que está raro, se fueron, y como que toda la calle nos dimos cuenta como que estaba raro, ¿no? Estamos viendo, 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 y de repente nada más, de hecho yo volteé y vi a uno de la esquina y dije, no lo habrán asaltado. No, ¿cómo crees? Y yo, pues, digo, ojalá que no, pero, o sea, como que se nota que hicieron algo y no andaban cargando nada, ¿no? Y como que se había desorientado. Y justo llega ese chico, era un chavito como de 14 15 años, que el pobre llega y me dice, oye, me podrías prestar tu celular para, para llamar porque es que me asaltaron y quiero recuperar, ¿no? Eh, bueno, resulta que dos partes. La primera fue que de mi lado, dije sí, pero no le di el teléfono. O sea, yo agarré y fue como que tuve un instinto, puse marca el 911 y como que me quería agarrar el celular y dije, no, en altavoz. Ya lo puse, pedimos, llegó la patrulla que iba a buscar. Yo estaba pensando, buena suerte encontrando a tres personas cuando la descripción es alguien con cubrebocas, ¿no? En la Ciudad de México está un poco complicado.
3 días después, regresamos a al mismo lugar, dejamos a la persona que fuimos a recoger. Y justamente, pues ya, lo dejamos, nos vamos, no pasó otra cosa. Luego en la noche nos dicen, ¿qué creen que? Eh, el chavito que le robaron el celular, resulta que está coludido con los 3 que lo asaltaron. ¿Por qué? Porque fue el ex esposo de ella, pidió lo mismo, los vio corriendo, oye, ¿me puedes prestar el cel para marcar? Sí, y él sí se lo da, y el escuincle está hecho a la madre, salió corriendo tratando de eso y le salían los otros 3 y le echaron unos golpes y le robaron de paso la cartera. A ver, que se entienda bien, porque siento que esta historia se puede interpretar muy mal si no se queda, si no se sobreexplica el mensaje. No es ni que Sebas sea un erudito, ni que cuando la gente te pida ayuda no se la des, porque, o sea, sí, siempre que estés en posición, en mi opinión, debes de tratar de ayudar a la gente. Pero un poquito como lo que tú dices, yo creo que no está peleado el ayudar a la gente con ser precavido, ¿no? Y la única diferencia entre esta persona y yo, que le robaron y no, los dos quisimos ayudar, los dos vimos la misma escena, y la única diferencia fue que le dije, yo sí llamo, pero yo llamo con el altavoz y tú describes y lo que sea, pero no te voy, o sea, no, vamos, no era alguien que yo no, que alguien que yo conocía y le daba el celular, no, era alguien que no conocía y que en efecto, pues, digo, el doble de hijos de la chingada, ¿no? Tengo otro amigo que algo similar, llegaron y le dijeron, oye, ¿me puedes dar dinero para una cena? Y en el momento que sacó la cartera para darle una limosna, le sacó una pistola y le robó el reloj y la cartera, ¿no? Y el celular. Y dices, híjole, hasta quitan las ganas de ayudar y de nuevo, no quiero que se entienda esa parte del mensaje. Eh, de nuevo, no está peleado el cuidarte a ti mismo con lo otro. Uno, quisiera preguntarte tu opinión de estas historias, casos de la vida real. Eh, Rosa de Guadalupe, tienes derecho a hacerlo un episodio si quieres. Eh, pero, más allá de eso, ¿cómo podemos cuidarnos sin insensibilizarnos o hacernos, perdón, pero a falta de mejor término, hacernos pendejos cuando vemos que al otro le está pasando algo? Porque a veces un día le toca a uno, pero a lo mejor al día siguiente le toca a otro. Y creo que eso es un balance muy difícil de mantener, ¿no? El no sobreexponerte, pero tampoco, así como te dices, no ponerte en modo Batman, pero al mismo tiempo tampoco ser un insensible que finge que todo está bien y como no te pasó a ti o a un ser querido, te da igual, ¿no? Pues mira, la realidad es que para poder ayudar a otros, primero tienes que ser precavido y primero tienes que garantizar tu propia seguridad. Esa es la regla básica en materia de seguridad personal. Salvo que tú estés a salvo, no puedes ayudar a otros. Algo que deja de semblanza tu anécdota, digo, el pan de cada día para nosotros que vemos casos como esos todos los días, es que ahí es donde entra la importancia del conocimiento. Afortunadamente, tú tuviste una acción correcta por instinto. Sin embargo, todos los seres humanos tienen información diferente, reaccionan diferente ante situaciones de peligro, de estrés y tienen ya condicionadas sus respuestas. Entonces va a haber quien no toma las precauciones que tú tomaste y sí va a ser víctima. La ventaja de Safety Program es que al dar este conocimiento desde antes, permite que la gente tenga el criterio que tú tuviste por instinto y ya no depende de que lo genere por sí mismo. Te pongo un ejemplo. Vemos el tema de carterismo. Carterismo es una forma de robo sin violencia donde a través de engaños lo que buscan es quitar de tus pertenencias. Entonces los casos más comunes son los que acabas de comentar. Eso serían, oye, disculpa, se me descargó el celular, ¿me dejarías hacer una llamada rápido a mi hermano que anda por aquí, nada más para decirle que ya llegué? Tú por buena persona vas a hacer eso, ah, claro, ten, pum, se va corriendo. Luego también vemos en el tema de asalto, están los temas de asalto por aproximación distractora, los más complejos, donde hacen escenas como va una señora con una carriola, dice que un bebé, hace como que se cae, tú te quieres acercar a ayudar y en ese momento te salen dos tipos, te ponen una pistola y te asaltan. Entonces, al tú tener información de cómo los criminales actúan, cuáles son sus modos operandi,
te permite tener una visión preventiva global. Entonces, tú puedes ver la misma escena. Ves a la señora, se le cae la carriola, pero en lugar de salir corriendo por instinto de ayudarla, tomarte 2 segundos a ver, espérate, ¿quién está alrededor? Si yo veo que alrededor, cerca de un vehículo, hay 3 sujetos, me huele mal, mejor ahorita no me acerco, al contrario, me alejo, hasta garantizar que tú estés bien y entonces me aproximo. De igual manera, tú con ese conocimiento hubieras tenido esta cuestión, llega el sujeto, si lo apoyas, etcétera, inmediatamente se meten a la casa porque como ya viste que pasaron otros 3, hay más personas coludidas en el caso, tienen superioridad de números, son más que ustedes, se están poniendo en riesgo, entonces lo mejor es irse inmediatamente de ese lugar. Entonces, como tú lo comentas, si realmente queremos ayudar a los demás, tenemos que aprender a hacerlo. Dentro de los temas de Safety Program, no todo es acerca de seguridad personal, tenemos algunos temas de supervivencia ante desastres naturales, por ejemplo, y aplica el mismo principio. De lo primero que nos deberíamos de preocupar ante un desastre natural, una situación adversa, es en no convertirnos nosotros en víctimas, no ser nosotros los que en una situación así vamos a necesitar ayuda humanitaria porque no tenemos un almacén en casa con provisiones, no vamos a ser nosotros los que necesitemos una atención médica de emergencia porque nosotros no tenemos el conocimiento ni el equipo en casa, etcétera, etcétera. Y solamente desde esa posición tú puedes ayudar a los demás. Entonces, que no entre el remordimiento a las personas si en cierta situación de peligro deciden no ayudar porque no tienen la información completa o no tienen la capacidad para hacerlo, adelante, se vale. Hace como 3, 4 días me habló una persona y me dice, oye Kevin, fíjate que voy pasando por el río Santiago, que es una avenida de aquí de San Luis Potosí, y vi una persona tirada. La verdad me iba a parar, pero pues como no sabía en qué estado estaba y no estaba muy seguro, no me detuve a ayudarlo, pero no sé si me puedas ayudar. Claro, hablamos a 911, también de los contactos con Protección Civil, fueron, revisaron que efectivamente era una persona que había estado en estado de ebriedad, quedó inconsciente en la calle y se le dio la atención. La persona ayudó y ayudó más haciendo una llamada que habiéndose acercado, porque aunque se hubiera acercado, pues no es paramédico, entonces no lo hubiera podido ayudar. Si en efecto era una trampa, otros sujetos pudieron haberlo atacado. Entonces sí hay que ser muy inteligentes en cómo ayudamos. Tú en esta situación te manejaste de la manera correcta, la otra persona pues lamentablemente no tuvo esta precaución, pero debemos de enfocarnos en eso. Oye, Kevin, para ir terminando, a todos los invitados de Keep It Up Show les pedimos sus 3 sí y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí, y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? El primero es hazlo con todo y miedo. El enemigo es el perfeccionismo. Muchas veces queremos que todas las condiciones sean perfectas o contar con todos los recursos para poder lanzar un proyecto, una idea, solamente para darnos cuenta que estamos limitando nuestro progreso, lo estamos retrasando y a veces lo estamos suspendiendo. Entonces la primera regla es hazlo con todo y miedo, aunque no tengas todo, es más, aunque tengas nada, hazlo, vas a aprender mucho más en el camino de construirlo que esperarte a que todas las condiciones sean perfectas. La segunda, como segundo paso, sería investiga todo. Muchas veces el emprendedor se casa demasiado con su idea y se cierra la posibilidad de que alguien más puede estar haciendo lo mismo, alguien más lo puede estar haciendo mejor o alguien más ya lo intentó y no le fue bien por algo. Entonces, en lugar de cerrarte con una sola idea, investiga hasta el fondo si ya se implementó en otros países, cómo les fue. Te va a ahorrar años de experiencia en el camino y te va a ayudar a reajustar a tiempo. El tercer mandamiento y la clave para que tengan una vida próspera, sistematiza desde el día uno. Que tu proyecto nunca dependa al 100% de ti como persona. Yo sé que a todos nos gusta sentirnos Elon Musk, que tú eres la cabeza de la empresa, etcétera, pero pues no es Elon Musk el que va y construye los cohetes, ni el que fabrica los Teslas, ni el que va y los vende. Tiene todo un equipo de trabajo. Entonces, muchos piensan que te tienes que esperar hasta tener muchos empleados para entonces pensar en sistematizar y que el negocio funcione automáticamente sin ti, pero no, eso se hace desde el día uno. Desde el día uno que tengas una persona que ya puede hacer algo de lo que tú haces, inmediatamente delégalo y sistematízalo. Esto le va a ayudar a los emprendedores a no pasar por esa fase de crisis en la cual le regalas toda tu vida al proyecto y luego empiezas a descuidar alimentación, ejercicio, familia,
Y lo digo por experiencia, ¿eh? Muchos años me costó hacer esto. Era de los que era workaholic, me enfocaba demasiado en el trabajo y descuidaba todo lo demás. Entonces sistematiza. Ahora, de los pecados capitales, no confíes al 100% en todos y no confíes al 100% en socios. Muchos comenzamos con amigos o con personas cercanas que al ser nuestros amigos consideramos que van a ser nuestros socios ideales y siempre llega a haber conflicto de interés. Entonces, todo hazlo de la manera más legal posible desde el día uno. O sea, todo compromiso que hagas con alguien dentro de tu negocio, es tu bebé, es tu proyecto, lo tienes que proteger. Protégelo legalmente. Pon los términos muy claros con aquellas personas que vayan a arrancar un proyecto contigo. Porque, digo, yo he sufrido 2 traiciones de ese tipo y si bien las puedes superar, frenan mucho el desarrollo de un proyecto, te quitan mucha paz mental, son muy desgastantes, te hacen perder dinero, etcétera, etcétera. Número 2, nunca vendas tu integridad. Muchos piensan que vender la integridad está bien por temas chiquitos, inflar tus números, decir que ganas más de lo que ganas o decir que tu proyecto hace algo que en realidad no hace, o con tal de ganar views en redes sociales, todo lo que dices no es 100% íntegro. Entonces, las personas es muy difícil que recuperen la confianza en una empresa que les mintió una vez. Entonces, que todos tus tratos, tanto con clientes como con trabajadores, sean 100% honestos, 100% íntegros. Un ejemplo de esto es que yo hay muchas instituciones con las que no he colaborado porque sabemos que como es México, dicen muy bien, entra a tu programa a esta institución de gobierno, pero te pedimos moche, ¿no? Entonces yo les digo, mira, la clave de nuestro programa es la integridad. Entonces yo no pudiera ver a la cara a mis empleados y decirles que sean íntegros y nosotros como empresa no lo hacemos. Así que si pides moche, pues no podemos trabajar contigo. Muchos piensan que es tonto, que porque nos estamos cerrando oportunidades. Yo pienso que es necesario para no sacrificar algo que luego es muy difícil de recuperar o imposible de recuperar, que es la credibilidad. Y el tercer error sería no tener muy claros tus números. Muchas veces cuando el emprendedor es el operativo, es decir, tú eres experto en tu área, en lo que haces, seas diseñador, seas chef, etcétera, y pensamos que los números es algo que le toca a un contable o pensamos que es algo que toca ya cuando la empresa es grande y que vas a contratar un contador, etcétera. Realmente no tener los números claros y no saberlos manejar es uno de los mayores frenos que puede tener un proyecto. Y cuando realmente te vuelves el amo y maestro de tus números, que los conoces a la perfección, te permite optimizar mucho. Te das cuenta qué sí te hace ganar, qué no te hace ganar, qué te hace perder, cada uno de los aspectos que tienes, cuánto cuestan, cómo se manejan, etcétera. Entonces, olvídate el contable, sí lo vas a tener, pero aunque nos den flojera los números, el contable eres tú y tú tienes que tener estos números. Una mala experiencia que yo tuve por el tema de no ser mi propio contador, no hablo de que sea de contabilidad, sino simplemente estar al pie de los números, fue que en una ocasión tuve un contador que nos estaba transeando y no me había dado cuenta, porque yo delegaba todo ese tema. Digo, yo decía, pues yo no soy un experto financiero, se lo dejo al experto, y si él me dice que hay tanta utilidad, le creo, y si él me dice que hay tanto por pagar de impuestos, le creo. No fue hasta después que empecé a investigar por mi cuenta y me di cuenta que estaba desviando unos recursos y mintiendo en algunos puntos. Entonces, yo creo que con estos 6 puntos, 3 que sí, 3 que no, podemos ahorrarle muchos años de experiencia a los que están por comenzar. Oye, Kevin, si alguien quisiera adquirir los servicios de Safety Program o ponerse en contacto contigo, o simplemente aprender a que no lo madren en la calle tratando de ser buena persona, ¿cómo pueden enterarse un poquito más de ustedes en redes? Pues la mejor manera es por Instagram. Estamos como Safety Program MX, así Safety en inglés, Program MX. Ahí nos mandan DM y les podemos mandar el calendario de eventos. Desde la pandemia y hasta ahora no hemos tenido muchos cursos a público en general, casi todos han sido instituciones, empresas, universidades, etcétera. Sin embargo, si alguien de externo nos solicita el calendario, se los mandamos y ya ellos pueden decidir dependiendo del horario que más se les ajuste, el tema que más les interese. Muy globalmente de los temas que tenemos, como ya lo comenté en tema de seguridad, es como prevenir asaltos, reaccionar ante llamadas de secuestro, perdón, de extorsión, evitar secuestros, defensa personal.
Vemos el tema de uso de dispositivos defensivos no letales, stun gun, gas pimienta, etcétera, etcétera. Vemos todo lo que son mitos relacionados a todo eso, entre muchos otros temas. Ahorita tenemos muy tema el fuerte de violencia contra la mujer. Ayudamos a los alumnos a distinguir entre noticias reales, entre fake news, y que conozcan realmente cuál es la situación de seguridad, porque como sabemos, nuestra percepción de seguridad se basa en tres fuentes. Experiencia personal, que es lo que a ti te pasa; experiencia secundaria, lo que le pasa a otros que conoces; y experiencia terciaria, lo que te bombardean en noticias, redes sociales, cadenas de WhatsApp, etcétera. Entonces todos tenemos una percepción diferente. Si a ti te acaban de asaltar ayer y te pregunto cómo está la situación de seguridad en México, me vas a decir, pues de la fregada, ayer me asaltaron. Pero si alguien vive en una colonia que no ha tenido incidentes en 2 años y no conoce a nadie que le haya pasado, le vas a preguntar y te va a decir, no, pues yo siento que está tranquilo, está todo bien. Entonces también damos información concisa para que realmente sepan cuál es la situación real y qué hacer con esa información. Oye, Kevin, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Un gusto estar con ustedes, gracias. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. No te olvides suscribirte a los canales, calificarlos y comentar lo que te parecieron. Y por favor ayúdanos compartiendo el episodio para que más personas se enteren de este podcast. No importa a qué te dediques, sigue innovando.